Bienvenidos, bueno, a una nueva clase, la clase número 15 que llevamos del libro de los espíritus. Hoy el tema que vamos a tratar es relaciones de ultratumba. Relaciones de ultratumba, relaciones con el mundo espiritual. Y bueno, y como siempre sabemos, siempre estamos acompañados y hoy se siente que no somos nosotros solamente, sino que estamos cada uno con sus guías y demás seres que están queriendo aprender como nosotros, así que les damos la bienvenida a todos y arrancamos con la clase. Gracias por acompañar. Así que bueno, Rubén, cuando quieras, empezamos a desarrollar el capítulo 6 del libro 2, del libro de los espíritus, que habla en general del mundo espírita, y en este capítulo puntual, relaciones de ultratumba, como dije, y empezamos con las preguntas que le hizo Kardec a los espíritus en su momento, queriendo aprender, queriendo saber. Le dijo, los diferentes órdenes de los espíritus, dice, establecen entre ellos jerarquías de poderes, existen entre ellos subordinación y autoridad. Y bueno, acá yo me fui a una imagen de una de las clases anteriores en la que Rodrigo habló de los diferentes órdenes de los espíritus, y si se acuerdan que la pirámide esta de escala espírita estaba marcada por 3 órdenes. La base de la pirámide conformada por los espíritus imperfectos, por la gama de espíritus imperfectos, que abarca mucha diferencia. La gama intermedia de los espíritus buenos, donde predomina el bien sobre el mal, ya poseen ciencia, sabiduría y bondad, como dice ahí. Y el primer orden integrado por los espíritus puros, que ya han alcanzado su perfección. O sea, esa es la escala de evolución a la que todos estamos, digamos, destinados de alguna forma. Algunos lo haremos más rápido, otros más lento, pero vamos hacia eso. Entonces, nos explica que siempre en el mundo espiritual hay jerarquía de poderes, de subordinación, de autoridad, que básicamente va a estar marcada o a estar regida por el ascendente moral de los seres que lo conforman. Y habla de un ascendente moral irresistible en el sentido de esa autoridad moral que llega a tener el espíritu una vez que ha desarrollado virtudes. Porque básicamente, si nosotros vemos en esos 3 órdenes que conforman la pirámide espiritual, la escala espiritual va a estar regida por eso, la cantidad mayor o menores virtudes en las que hayamos podido obtener, y aquellas impurezas o imperfecciones que nos hayamos podido quitar. Cuando nosotros pasamos al mundo espiritual, realmente esa jerarquía existe y están organizados en distintos grupos, guiados por guías que están destinados al trabajo en el mundo espiritual, según el nivel en el que se encuentren, y siempre regidos por un superior, por una autoridad. Entonces, puede darse que, de acuerdo al nivel evolutivo en el que nosotros hayamos alcanzado al momento de la desencarnación, en el estado en el que nos encontremos, en el grado de vibración en el que nos encontremos, nos van a conducir a distintos lugares, o distintos estadios en el mundo espiritual, que básicamente van a estar regidos por eso, por nuestro estado, por nuestro grado de perfección. Y entonces ahí podemos hablar de los distintos lugares, como pueden ser el umbral. Ya varias veces hemos hablado que es el estadio más cercano a la Tierra, donde llegan los seres desencarnados que todavía no han tomado conciencia de sí mismos ni en el estado en que se encuentran, a veces en un estado bastante importante de rebeldía. Entonces ellos son acompañados por sus guías, por los mensajeros espirituales, pero recién
al momento en que ellos reconocen su estado y piden ayuda, pueden ser atendidos y asistidos, digamos, y elevados a otro lugar de aprendizaje, donde pueden ser las colonias espirituales, están las colonias espirituales, hay hospitales, lugares de socorro, según, siempre, como siempre decimos, según el estado en el que llegue el ser, el espíritu al mundo espiritual. O sea, no hay dos iguales, somos todos individuales y distintos. Continuando con la siguiente diapositiva, dice, nos pregunta Kardec, dice, el poderío y consideración de que goza el hombre en la tierra, ¿le da esa superioridad en el mundo de los espíritus, en el mundo espiritual? Y rotundamente nos dice que no. O sea, es más, dice, porque los pequeños serán ensalzados y los grandes humillados. ¿Y qué nos quieren decir con eso? O sea, nos está hablando de ser elevado y de ser humillado. Y como dijimos antes, el orden espiritual, en los distintos órdenes espirituales, están marcados por las virtudes que hemos adquirido. Jesús nos vino a enseñar que la mayor virtud, o lo más necesaria, la más importante, era la humildad. Y él, nos podemos referir cuando hablamos de humildad, a poder aceptar nuestros errores, nuestras limitaciones, y eso nos va a llevar en cierta forma a abatir un poco el orgullo que todos tenemos en algún punto, y podría ser también a no hacer ostentación de las virtudes de lo que ya tenemos adquirido. Y cuando digo que él nos vino a dar el ejemplo, por eso puse esa imagen, fue cuando él, estando reunido con sus discípulos, le lava los pies a cada uno. Y les dijo, ustedes me llaman maestro, me llaman señor, porque lo soy, y les estoy lavando los pies. Y entonces le explica que él está haciendo eso para que ellos lo tomen como ejemplo y lo hagan entre ellos. O sea que básicamente él nos está también enseñando en que la humildad, primero, que es la virtud necesaria para llegar al reino de Dios, pero no solamente humildad ante Dios, sino que también humildad entre nosotros, ante nuestro hermano. Entonces dijo, todo el que se humille será elevado y todo el que se eleve será humillado. A partir de ahí, pasamos a la próxima, Rubén. Dice, entonces, pregunta, el que era grande en la tierra y se encuentra a ser inferior en el mundo de los espíritus, ¿siente alguna humillación? Entonces, también acá nos explican que todo aquello que en el mundo material, acá en la tierra, a nosotros nos puede hacer sentir más que lo otro, o nuestras adquisiciones económicas, la influencia que tenemos, el poder que tenemos en el trabajo donde nos desarrollemos, todo eso no va a valer en cierta forma cuando pasemos al mundo espiritual, porque lo que vale realmente son todas nuestras conquistas interiores, las conquistas que hemos logrado y las virtudes que hemos adquirido. Entonces, generalmente el espíritu que se sentía grande en la tierra, cuando llega al mundo espiritual y se da cuenta que todo lo que tenía logrado ahí no tiene el mismo valor, generalmente se siente humillado y tiene que hacer todo ese trabajo y ese autoexamen y autoconocimiento de reconocerse, y a partir de ahí es parte del trabajo que se realiza primero en las colonias y en el mundo espiritual, como para volver nuevamente a la prueba terrenal y a poner en prueba todo aquello que ha reconocido. Pasamos a la próxima, Rubén. Dice, y pregunta Kardec, ¿están confundidos los espíritus de diferentes órdenes? Seguimos hablando de los órdenes, de los diferentes órdenes de espíritus que habitan en el mundo espiritual. Entonces dice sí y no, en el sentido que nos explica. O sea, todos conviven en cierta forma. En el mundo espiritual están los diferentes niveles, los diferentes grados espirituales. Pero digamos que se agrupan según sus afinidades, por analogía
o antipatía de sus sentimientos, dice, como sucede entre vosotros, como sucede acá también en el mundo terrenal. Dice, y los buenos se van a afinizar y se van a unir a los buenos por el deseo de hacer el bien, los malos probablemente por el deseo de hacer el mal, o por, no sé, un deseo de venganza, o vergüenza de no poder llegar al estadio o al nivel en que se encuentran los buenos. O sea, según cómo vibremos, nos vamos a ir uniendo y nos vamos a ir agrupando. Pero no quiere decir que no convivamos, o sea, estamos todos en ese mundo espiritual, y más de una vez ayudándonos entre unos a otros. Pasando a la próxima diapositiva, dice, pregunta Kardec, dice, ¿pueden todos los espíritus ir por doquier, por cualquier lado? Bueno, acá le puse unas imágenes de la película de Nuestro Hogar, cuando André Luis desencarna y se despierta en cierta forma en el umbral, donde pasa mucho tiempo hasta que realmente se reconoce y pide ayuda. Entonces, ¿qué muestra? Cuando él realmente, en la primera imagen, mostramos arriba es la colonia espiritual, donde están los espíritus buenos, digamos, más avanzados, y abajo es él en ese lugar de tinieblas, en ese lugar oscuro, barroso, que nos muestran las imágenes de la película, donde no se reconoce, no reconoce a nadie. Cuando él realmente, después de un tiempo, pide ayuda a sus guías y a sus mentores, digamos, ellos muestran que bajan a ese nivel, o sea, bajan al nivel del umbral y lo llevan en camilla, porque ya había llegado a un estado bastante malo, bastante deplorable, lo llevan, lo rescatan y lo guían a la colonia espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los espíritus buenos pueden andar por cualquier lado. El tema es que los espíritus más atrasados tienen vedado, no pueden subir, como se podría decir, a los lugares o a los que están habitados por espíritus más avanzados o superiores. Pasando a la otra, Rubén, pregunta a Kardec, dice, ¿cuál es la naturaleza de las relaciones de los buenos y malos espíritus? Acá yo les puse, hay una secuencia, de esto son imágenes del libro Volví. El hermano Jacob había sido presidente de la Federación Espírita Brasilera, y él había prometido que cuando desencarnara iba a contar, se iba a comunicar y a contarles cómo era el mundo espiritual. Bueno, en el libro él va detallando por ahí que se va encontrando con cosas que no se las había imaginado, no lo tenía pensado así. Él pensaba que era el desencarnar, ir a un lugar donde uno era juzgado, y bueno, si había hecho el bien, pasaba a los planos de espíritus felices, y si no, bueno, volvía, digamos, a la prueba. Bueno, y en todo en el libro, digamos, cuando él cuenta su historia, en estas imágenes en particular, él ya estaba en el estadio en que estaba queriendo aprender, prestar un servicio, ayudar a los hermanos sufrientes. Entonces su guía y sus instructores los llevan a un bar en la tierra, donde ahí están viendo, un ser está siendo obsesado por un espíritu vampiro, dice en el libro. Entonces, él habla con él, intenta decirle que ya es hora de que deje en libertad a ese ser, que deje la venganza de lado, y la primera reacción del espíritu es de decirle: vos no tenés la autoridad moral para decirme nada, porque tus pasos no siguieron lo que ibas predicando. Entonces, ante ese primer golpe, que aparte es bastante agresivo, él medio como que se quiere retraer de la prueba de la situación, los guías lo ayudan, le dan fuerzas como para que siga adoctrinando y hablando con este ser
inferior a él, porque estaba en otro estado evolutivo, hasta que logra, digamos, en cierta forma, llegar a poder ayudarlo y a tranquilizarlo, cuando en un punto él reconoce que sí, que es verdad lo que él le está diciendo, porque en cierta forma este espíritu le está enrostrando su debilidad, su limitación, su falta, pero en cierta forma él la reconoce, pero también en ese momento es como que se promete y se pone firme en decir, a partir de ahora, todo mi esfuerzo, todo mi trabajo va a ser para que mis pasos coincidan con lo que digo, con lo que siento y con lo que pienso. Entonces, a partir de ahí es como que también en estas imágenes se muestran los distintos órdenes espirituales. Tenemos a los instructores y a los guías, ayudándolo al hermano Jacob, que está en ese estadio de aprendizaje, en un orden un poco inferior, pero en ese estadio de aprendizaje, y a su vez este ser adoctrinando al otro ser que estaba todavía envuelto en esa vibración de querer vengarse y en el mal y en una gran perturbación que lo único que quería era hacerle el mal al ser encarnado. Entonces, es como que se ven los órdenes y se ve también un poco lo que significa esa autoridad, ese ascendente moral irresistible que se va dando por escala y por cadena. Pasamos a la próxima, Rubén. Dice, ¿por qué se complacen los espíritus inferiores en inducir al mal a alguien? Dice, muchas veces nos explican, puede ser por celo, por envidia, por la intención es querer impedir que el otro logre lo que yo todavía no puedo lograr, que el otro sufra lo que yo estoy sufriendo. Generalmente viene de ahí, de una propia insatisfacción y un estado de perturbación propio y en el no querer que el otro avance y prosiga su camino. Siguiendo con la otra diapositiva, preguntaban cómo se comunicaban en el mundo espiritual los espíritus. Porque nosotros acá, bueno, tenemos el don de la palabra, nos comunicamos con la palabra, pero bueno, eso es como que se considera que es materia. En el mundo espiritual los espíritus ven, se comprenden y se relacionan directamente con el pensamiento. El pensamiento que viaja a través del fluido cósmico universal. Si se acuerdan, nosotros estuvimos hablando en otras clases también de esa materia primera, digamos, generadora de todas las cosas, y a través de ese fluido es donde viaja el pensamiento y a su vez es modelada también ese fluido por el pensamiento de cada uno. Entonces los espíritus se comunican directamente así, de pensamiento a pensamiento. Y pregunta, ¿puede simularse, puede entre ellos mutuamente sus pensamientos ocultarse unos a otros? Y no, claramente no, porque nos dicen, ya está todo manifiesto, no hay nada vedado, entre ellos todo se ve, y más que nada cuando ya han alcanzado un grado de perfección. O sea, por ahí en los niveles más bajos puede ser que todavía haya seres o espíritus que no logran ver a los superiores, pero entre el nivel o el orden de los espíritus puros, nada está oculto. Y esos espíritus, pregunta, que ya no tienen cuerpo, porque recuerden que estamos hablando ya de todo lo relacionado al mundo espiritual. Cuando pasamos al mundo espiritual, que el cuerpo ya no lo tenemos, dice, ¿pueden evidenciar su individualidad y distinguirse de los otros seres espirituales que lo rodean? Si se acuerdan también, en las clases anteriores hablamos de lo que era el perispíritu, que era ese cuerpo intermediario entre espíritu y cuerpo material, que digamos que hacía el nexo, la conexión entre uno y otro,
y que una vez que desencarnamos, el cuerpo material se desprende, el cuerpo orgánico, y el perispíritu sigue su camino con el espíritu. Entonces, ese perispíritu es el que le va a dar la individualidad y lo hace único al espíritu. O sea que en cierta forma mantiene su forma. Recuerden que en el perispíritu quedan grabados todas nuestras experiencias, todos nuestros logros, nuestras virtudes y también los desaciertos. O sea que nos va a mostrar de arriba abajo realmente como somos en el mundo espiritual. Nada vamos a poder disimular ni simular. Siguiendo, preguntaban también Kardec, dice, ¿se conocen los espíritus por haber vivido juntos en la tierra? Cuando pasamos al mundo espiritual, y sí, reconocemos a nuestra familia terrenal, digamos, sí la reconocemos y es probable que nos sigamos relacionando y encontrando de generación en generación. Y dice, ¿cómo se reconocen? Nos explican que cuando desencarnamos y pasamos el estado de turbación, que casi todos atravesamos al principio, algunos más largos, otros más cortos, de a poco es como que se empieza a correr el velo y nosotros empezamos a reconocer y a distinguir nuestras vidas pasadas. Es como que empezaran a pasar delante nuestro una película de todo lo que hemos hecho, de con quién nos hemos relacionado, quiénes han sido nuestros amigos, nuestros enemigos, reconocemos a nuestra familia. Entonces, a partir de ahí, de ese momento, sí, en el mundo espiritual, todos nos reconocemos. Seguimos, Rubén. Dice, y al separarse de la envoltura mortal, o sea, al desencarnar, ¿ve el alma inmediatamente a los parientes y amigos que antes de ella ingresaron al mundo espiritual? Y bueno, y eso va a depender de cada uno. O sea, no siempre es inmediatamente, depende del estado en el que nosotros lleguemos al mundo espiritual. O sea que no hay una regla general, pero sí ellos van a estar esperándonos y dispuestos a recibirnos. Lo que pasa es que a veces nosotros somos los que no llegamos en condiciones como para poder encontrarnos con ellos enseguida. Y dice, ¿cómo es acogido el alma a su regreso al mundo espiritual? ¿De qué modo? Entonces, ¿cómo somos recibidos? Entonces hace la diferencia del justo, o el que en cierta forma actuó por el camino del bien, va a ser recibido como un hermano querido, y aquel que no pasó la prueba, va a ser diferente la recepción. Acá habla como alguien a quien se desprecia, o sea, va a estar en ese momento probablemente los seres que lo reciban no van a ser los más amigables. Va a tener que pasar por eso también. Siguiendo con la próxima, otra de las preguntas que había hecho era si a veces, si salen, digamos, a veces nuestro encuentro, nuestros parientes, amigos, cuando nosotros desencarnamos, cuando dejamos la Tierra. Y bueno, generalmente sí, ellos salen a nuestro encuentro, nos felicitan, porque en sí el llegar al mundo espiritual es como volver a nuestra casa, a nuestro hogar. Nos felicitan entonces por esa vuelta al viaje, del viaje, y nos ayudan a desligar todos los lazos con el cuerpo, y bueno, es realmente un recibimiento, me imagino, que debe ser muy agradable encontrar a los seres queridos. Y pregunta, ¿los parientes y amigos están siempre reunidos después de la muerte? Dice, esto depende del grado de elevación, del grado de perfección que hayan alcanzado cada uno. A lo mejor algunos están más adelantados que otros, entonces hasta que no logren igualar en cierta forma ese orden o ese nivel, es probable que no caminen juntos en el mundo espiritual. Sí pueden llegar a encontrarse, recibir visitas, pero recién, digamos, cuando igualen su estado de avance espiritual, su estado de perfección, va a ser cuando
realmente van a poder ir caminando juntos, a la par. Así que, bueno, es como en cierta forma antes, como dándole un cierre al tema, a estas relaciones nuestras en el mundo espiritual. Creo que nos llama a que tengamos en cuenta eso, a ver cómo vamos a llegar, cómo nos estamos preparando o cómo nos estamos manejando nosotros hoy en esta experiencia terrenal, en esta oportunidad de prueba, qué estamos haciendo como para poder llegar a ese paso y llegar al mundo espiritual realmente de cierta forma dichosa. Yo no digo que no vamos a tener que trabajar y seguir aprendiendo y volver a reencarnar, pero bueno, tratar de que en esta posibilidad que tenemos hoy en día acá, podamos aprender, saldar, perdonar y esforzarnos en el trabajo como para que cuando pasemos al mundo espiritual sea más leve y sea agradable la recepción. Así que un poco ese es el tema del capítulo. La próxima clase, que es el viernes que viene, vamos a seguir desarrollando el tema de recuerdo de la existencia corporal. Así que, bueno, les agradezco la compañía y bueno, vamos a seguir estudiando. Nos vemos el próximo viernes. Gracias a todos.